Dicen que el dinero cambia a las personas. Un poco al final, cuando la gente invierte, siempre piensa en dinero. ¿A ti te cambió el dinero? A mí el dinero siempre me ha fascinado. Nunca me ha cambiado. Siempre me ha interesado. Todo el rato. Yo cuando era ya joven, yo no me metí por el tema de la inversión. Me metí por la fascinación de cómo funcionaba el dinero. Empecé a estudiar sobre inversión, más que nada por ese revanchismo de decir, oye, la gente que está a mi alrededor, hay gente que es pobre, hay gente que es rica, ¿por qué estos son más ricos que yo? Y yo decía, ¿si no son más inteligentes? Espero que disfrutes de este clip especial dentro del episodio donde me entrevista a Laura Guzmán y donde soluciono todas vuestras dudas sobre los mercados financieros. Y me paso para aquí para recordarte una cosa muy importante que solo sucederá durante esta semana. Y es que voy a hacer un directo completamente gratuito, 2 días de manera intensiva, el día 4 miércoles de marzo y el día 5, donde se te explicará desde cero cómo poder empezar a invertir a largo plazo, cómo construir una cartera de manera profesional, también cómo poder utilizar al mercado a tu favor para poder generar riqueza, y se te va a enseñar muy bien a cómo hacerlo de manera hiperproductiva a través de herramientas de inteligencia artificial. Todo ello de manera completamente gratuita, solo registrándote tanto en el enlace de la descripción como en el comentario fijado. Así que corre, métete en el enlace, regístrate en las sesiones gratuitas y nos vemos el día 4 y 5 en las sesiones en directo. Disfruta del clip. Siempre he tenido ese nivel de decir, oye, ¿yo puedo hacerlo? O sea, ¿por qué esas personas sí lo hacen y yo no? ¿Por qué mi padre no lo hace y otra persona sí? ¿Por qué mi abuelo no lo hace y otra persona sí? ¿Qué está pasando aquí? Y esa fascinación por la utilización del dinero como herramienta y generación de riqueza es lo que me hizo seguir investigando. Sé que al principio todo el mundo le llama la atención el tema de la libertad financiera, de llegar a sus objetivos, de vivir de las rentas, pero luego cuando empiezas a comprender cómo funciona el ecosistema, ves que es mucho más complejo que eso, ves que la libertad financiera no se alcanza tan fácil y que tienes que trabajar como un mulo, ¿no? Y además te das cuenta que en el camino empiezas a convertirte en un detective. A mí me pasaba que me motivaba mucho de agarrar un hilo y tirar y tirar y tirar sin parar. Y yo me pasaba noches en vela, nada más que pensando en nuevos métodos de prueba y error. Yo empecé a trabajar en la industria financiera porque ya iba orientado a que me quería meter en brokeraje para saber cómo funcionaba eso. Porque yo veía ahí la gente, aquí qué pasa, cómo funciona la bolsa, cómo funcionan los brokers, esto será así, no será así. Yo empecé a lanzar currículum a todo Dios en la época de 2010, 2011, que estábamos en la mierda absoluta, ¿vale? A nivel económico en España. Pero me quería meter en la industria, aunque fuera ganando nada, solo para conocer lo que había detrás. Y esa curiosidad infinita es la que ha hecho que mi aproximación al dinero siempre ha sido por entender cómo funciona. Y cada vez entenderlo mejor. Claro, cuando ya descubres cómo funciona, que todavía me queda camino por te iba a seguir preguntar, con ello. ¿a qué conclusión has llegado después de todos estos años? Ha pasado por aquí, además, por Inversión Racional, muchísimos expertos hablándote de dinero. ¿A qué conclusión llegas de cómo funciona el dinero? Pues que el dinero es un arma de control. Yo creo que el dinero está como el dinero fiduciario como tal, actual, está creado para controlar a la sociedad. Y ahora mismo ya se está haciendo muy evidente. A nivel geopolítico, ya el dinero, las divisas, se están utilizando como arma geopolítica. Pero antes lo enmascaraban. Ahora ya directamente se les ve venir. Joder, ves las CBDCs, ves todo lo que están intentando montar, ves sistemas donde bloquea la banca la salida de esa liquidez a otros sitios, esas tuberías del mercado famosas que hemos tratado tanto aquí en el podcast. A mí me parece apasionante, pero me parece apasionante para saber dónde están los malos y qué hacen con tu riqueza. Porque yo pienso que el sistema está confeccionado para quitarte todo el dinero, todo el poder adquisitivo, más que el dinero. Porque el dinero lo sigues teniendo. Te quitan el poder adquisitivo y te vuelven dependiente. Completamente. El sistema es, a ver cómo lo digo yo, es como una máquina engrasada que lo único que quiere es tenerte controlado de 1000 maneras posibles. Y creo que el arma más poderosa es el dinero. Y si además le compras sus tesis, más aún. Y si no te haces preguntas, más aún. Por eso a mí me da pánico ciertas medidas económicas ahora con el tema del desarrollo de la IA y todo eso, con el tema del salario básico, universal y todo eso, a mí me da pánico. Porque eso ya es rendirse completamente, no haber nada de progreso individual y irnos a un nivel en el que haya un control total por parte de ellos. ¿Quiénes son ellos? Sigo buscando, porque hay muchos actores. Parece que se puede simplificar en banca central, banca convencional, entes políticos, tesoros, etcétera, pero creo que hay más donde rascar
Pero sí que son un triunvirato por el que empezar y pedir responsabilidades. No puede ser que en los últimos 10-15 años se haya perdido el 70% del poder adquisitivo de la gente. O sea, eso no tiene ningún tipo de sentido. Por eso esto ya, enseñar a cómo invertir ya no es tanto a cómo generar rentabilidad, sino a cómo proteger lo que ya tienes. Oficialmente te dicen que la inflación es del 2-3%. Eso es mentira. Eso es mentira. Y la gente, cuando hace un poco de cuentas, con el Mercadona, con el gasto de la luz, con la gasolina, con lo que quieras, se da cuenta enseguida. Con los pisos ya ni te digo. Por lo tanto, el dinero de por sí, yo creo que no hay que vanagloriarlo, no es una herramienta que tengamos que aspirar a sí o sí vivir por ganar más dinero, pero sí que tenemos que comprender cómo funciona, porque ahí te va a evitar muchísimos problemas y muchísimos quebraderos de cabeza en el futuro. ¿Crees que el ciudadano medio es consciente de esta situación o nos dejamos llevar sin más? Yo creo que cada vez está siendo más. Creo que yo antes era muy pesimista con esto, pero la gente que ya me viene y me escribe o me conoce en persona y me habla de ello, joder, incluso amigos míos que están muy alejados del tema de la economía y me escriben y me alegra muchísimo. Gente que son gente normal, profesores, yo qué sé, yo es que tengo muchos amigos profesores, claro. Muchos amigos funcionarios por de la zona donde vivo y también me he relacionado mucho con mucha gente que estudió para ser profesor. Y claro, esa gente yo la veía muy alejada porque en una situación de funcionariado donde tienes tu salario fijo, donde a lo mejor ya te puedes relajar un pelín más. Yo pensaba que no iban a estar tan interesados en el tema del dinero como a lo mejor gente que está en la empresa privada, empresarios, que es lo que se dice siempre, ¿no? Todo lo contrario. Hay mucha gente que está viendo un despertar tremendo porque lo están viendo ya de que no pueden hacer... Yo creo que el mayor detonante es que no puedan acceder a una vivienda. Creo que eso hace que cualquier persona que nos vea o nos escuche preste ya atención a qué está pasando aquí. Y eso se agrandó mucho después de 2020. Después de 2020 ha habido... lo que antes estaba la gente más relajada, ahora ya se está dando cuenta de que esto se está acelerando y que se está poniendo fea la cosa. Y por lo tanto te preguntan, oye, ¿qué tenemos que hacer? Se interesan un poco más. Además, España no es un país como, por ejemplo, Argentina o Venezuela, que las ha pasado tan mal, que tienen que estudiar economía por obligación, ¿no? Porque tienen inflaciones de doble, triple dígito. Aquí no, pero sin embargo se están empezando a dar cuenta ya de que la cosa se está poniendo fea. ¿Y qué le dirías a esas personas que a lo mejor ahora nos están viendo, están despertando y están diciendo, quiero salir de ese engaño monetario? Pues que primero empiecen a preguntarse cómo protegerse de eso. Que empiecen a ver de que la inflación real no es del 2-3%, que es del 5, 6, 7%. Y cuando tú ya ves que la inflación real es del 5, 6, 7%, en ese momento empieza ya a tus opciones de inversión cambiar completamente. Porque lo que antes te ofrecían un depósito al 2, tú estabas contento porque te protegía. Pero cuando te están diciendo que la inflación es del 6, aunque te estén dando del depósito un 2, el otro 4% estás perdiendo el poder adquisitivo. Y eso tiene efecto compuesto. Igual que lo tiene a tu favor si inviertes, también lo tiene en tu contra si no inviertes. Y es acelerado. Y además todos los planes, también les pido a la audiencia que todos los planes que ven a futuro económicos, tanto en Europa como en Estados Unidos como en Asia, que se fijen desde dónde van. ¿Van desde el lado de imprimir más dinero y más deuda para hacer X proyectos que se le ocurran? ¿O van desde el lado más de la austeridad, del control presupuestario, de tal? Si la respuesta es la primera, esa inflación monetaria del 5 o 6% a lo mejor incluso se puede hasta acelerar. No quiero ser catastrofista, solo quiero que la gente sea realista y que empiece a documentarse sobre cómo protegerse de esto. Este podcast es un buen ejemplo, pero hay múltiples formas de poder hacerlo. Pero que, por favor, que presten atención a esto, que no es una cosa que tienes que procrastinar, no es una cosa que tienes que pensar y decir, oye, la hago mañana. No, es que de esto depende tu riqueza, la de tus hijos, la de tus nietos y la de toda la gente de tu alrededor. Si tú te das cuenta antes de esto, eres un efecto positivo para todos los que te rodean. Es como que se ha encendido una bombilla en medio de todas las que estaban apagadas y esas bombillas van encendiendo otras bombillas que están alrededor, ¿no? Lo pienso así. Qué importante, ¿no? Es esa conciencia y que poco a poco la gente sea consciente de ello. ¿Tú crees que la inflación es el mayor riesgo para los ciudadanos? Creo que es el arma silenciosa más dañina. Porque los impuestos son como un altavoz. Los impuestos, cuando se suben,
tienen muy mala prensa, la gente se da cuenta mucho más rápido, pero la inflación no. La inflación y el incremento de dinero en circulación, la gente se da cuenta con el paso del tiempo. Y la han utilizado continuamente a lo largo de la historia, no es nuevo. Pero es que ahora no hay contrapartida ninguna. Es que el dinero está amparado exclusivamente por la confianza. No hay nada detrás. Y al no haber nada detrás, yo siempre en este espacio apoyaré a gente que venga a decirme cómo protegerme de eso. Me dice, no, bitcoiners, gente que invierta en oro, gente que invierta en acciones, gente que invierta en renta fija, en inmobiliario, en lo que quiera. Tú explícamelo. Y si se alinea con protegerme de esto y es racional, yo siempre tendrás un espacio aquí abierto. Si lo que quieres es vender fantasía y no, entonces no. Pero creo que hay... Es que hay que ir con mucho cuidado. Hay que ir con mucho cuidado con eso porque creo que es el arma más poderosa que tienen. Y la más silenciosa. Es como el arma ninja. Que no te enteras y te está quitando todo. O sea, es que te das cuenta de que la generación millennial y la centennial cada vez está peor. Es que esta situación la hemos tratado 1001 veces. Cada vez está peor. Y va a depender de las generaciones mayores de lo que les dejen. De las herencias, Es que hay gente que llega a los 30, 40 años y no tiene dinero para entrar a una casa. Es que si no puedes entrar a una casa, no puedes formar una familia correctamente. Si no puedes formar una familia, la tasa de natalidad cae. Y en ese momento tienes a una sociedad frustrada, depresiva, sin visión de largo plazo, y todo es por una única cosa, y es tener un mal dinero. O tener un dinero que los políticos utilizan como arma de control. Si tuvieras un buen dinero, que eso es un hipotético, creo que el sistema está ya tan, no sé, está tan metido en las raíces y tan corrupto que es muy difícil que haya una transición que no sea dolorosa de un dinero a otro. Pero yo lo que digo siempre, el sistema es el que es injusto, pero vamos a aprender a luchar. Ya está. O aprovecharnos, ¿no? O sea, a través de la inversión es una forma de protegernos, ¿no? De este sistema. Sí, de protegernos y también de beneficiarnos. Pero hay muchas veces que la gente me dice, joder, es que yo intento enseñar a que la gente invierta pues como el 1% más rico del planeta. Y solo tienes que ver lo que hacen. Ves lo que hacen y lo copias, ¿vale? Y luego me lo mejoras, si lo quieres mejorar, y subir más aún. Pero es que ese 1% hace cosas que la mayoría de la gente piensa lo contrario. O sea, ese 1% no está invirtiendo el 80% de su patrimonio, el 90% en inmobiliario y apalancado a 30 años. Están haciendo otras cosas. Y esas otras cosas se ponen en confrontación con tus ideales que te han enseñado en tu familia desde pequeño. Y eso es muy doloroso porque te sales de la masa. Yo le llamo ser la oveja negra. Pero es que ahí es donde tienes que estar. Donde sea más doloroso, donde más te cueste aprenderlo, donde más materia gris te haga quemar del cerebro, es que vas por el buen camino. Si no te está doliendo aprender, es que es lo de siempre. Y no estás saliéndote de la masa. Estás como arrimado y ahí metido en lo calentito, ¿no? Del rebaño. Y ya hemos visto que al rebaño lo llevan al matadero. Así que hay que salir de ahí.